número 1, de los versículos 21 al 20. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Te doy gracias porque eres tú, Señor, quien nos permite poder edificarnos, poder estar acá reunidos como iglesia, como amigos, como hermanos, Señor, con un propósito: alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesús, y edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Que tu Espíritu sea guiándonos, abre nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, para que a través de tu santa y divina palabra tengamos que hacer esos cambios definitivos y radicales en nuestras vidas, con un propósito: agradarte y hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor, y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Vean, ya el fondo musical se acabó. Pero bueno, sean bienvenidos. Nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas y respetamos el entorno. Claro, siempre debemos de hacerlo, el respeto ante todo. Viene el apóstol Pablo entonces, mis hermanos, en esta carta y en este capítulo número 1 de Filipenses. Ojo, los voy a animar que durante esta semana ustedes sean leyendo esta epístola. Léanse nuevamente el capítulo número 1, sigan al capítulo 2, al 3, al 4, y si tienen más versículos y capítulos, léanselos también. Ahora, lo que hemos visto en este capítulo número 1, hay tres aspectos que ya vimos en domingos pasados. Uno, y es que el apóstol Pablo nos anima a nosotros como iglesia y a estos hermanos en Filipos, de que había que tener una vida de gratitud a Dios, que Él marca esa vida de gratitud: tiempo de oración, comunión en el Evangelio, y que había que tener una fe y una convicción firme. ¿En quién? En Cristo. Y en el versículo número 6, de 1:6, dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso dice en el capítulo 1, versículo 6. El apóstol está convencido, persuadido, que quien empezó la obra en todos y cada uno de los hermanos la va a finalizar. Es lo mismo que puede pasar en todos y cada uno de nosotros. Nuestro caminar terrenal va caminando. Algunas personas tienen ya un encuentro personal con Cristo, lo han recibido, lo han aceptado como Señor y Salvador, y por esa fe son salvos a través de la gracia que es dada
por Dios. Y entonces él dice, hay que tener una vida de gratitud, primero. Segundo, que había que tener una vida en el amor de Jesucristo. Una vida que realmente representa el caminar de un creyente, una vida en amor. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos entonces de caminar en el amor del Señor Jesucristo? Porque somos partícipes de la gracia divina. Lo dice él en su palabra, todos son partícipes de la gracia divina en Dios. Más aún, porque Dios es testigo, porque Dios ve lo que hacemos, Dios sabe lo que pensamos. Por eso todo lo que hacemos lo debemos hacer en el amor de Cristo. Del amor que recibimos de Dios debemos de dar ese amor. No debería de haber en nuestra mente, en nuestro corazón, un sentimiento ni de disgusto, ni de enojo, ni de malestar, porque todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. ¿Que es que nos van a pasar situaciones? Sí, pero todo hágalo con amor, hágalo como para el Señor. ¿Y usted cómo hace las cosas para el Señor? Bien hechas. Lo hace desde un principio de que todo es hecho para Él, entonces es lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿para qué se tiene que estar en el amor de Cristo? Porque cuando la persona está viviendo en ese amor de Cristo, entonces va a poder aprobar lo mejor y dar fruto, que fue lo que vimos en el versículo número 10. Y dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis como sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Tienen claro que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Cada momento entonces tenemos que estar como a cuentas con Dios, viviendo en su amor, sabiendo que el Señor va a venir. Por eso tenemos que estar atentos para probar que lo bueno y desaprobar lo malo, para dar frutos, verdaderos frutos. Y vimos hace ya 2 semanas que asimismo hay que vivir es en Cristo. O sea, el vivir del individuo es en Cristo y se debe de vivir ¿cómo? Sin temor, pero dispuestos ¿a qué? A hacer defensa del Evangelio, decía la palabra de Dios. Y que hay que vivir con un gozo permanente, porque el vivir es Cristo. Y dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo acabamos de ver en el versículo número 21. Entonces, con todas estas palabras de ánimo y de exhortación que hemos visto en el capítulo número 1, es bueno que nos preguntemos hoy, hermanos, ¿cuál es la razón de ser del cristiano? Y ese es el título de la predicación, la razón de ser del cristiano. Y es bueno que usted se pregunte eso, porque si hay una vida de gratitud a Dios, si hay una vida vivida en el amor de Cristo, y sabemos que nuestro vivir es Cristo, entonces sí hay que identificar esa razón por la cual nosotros somos cristianos. Y cada uno de ustedes debe preguntarse, ¿usted por qué es cristiano? Si es que ya recibió al Señor Jesucristo. ¿Quién es un cristiano? Es aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y que comienza una relación personal y que va caminando una vida con un estilo diferente al del mundo, que sus ojitos están puestos en Cristo. Por eso su fe es cristiana. Cree en el Señor Jesucristo, en la obra de Cristo, que Él vino, vivió y murió por mi pecado. Amén. Entonces, si eso está claro, usted recibe al Señor Jesucristo y es por la gracia de Cristo que usted es salvo, es por su gracia. Y gracia es ¿qué? Gracia es un regalo no merecido. No lo merecíamos, no lo merecíamos, pero por la gracia, por su infinito amor y misericordia, porque es la obra de Dios, nos da la salvación. Y entonces una persona que es salva, yo creo que sí empieza a caminar diferente. Una persona que se dice ser cristiana, entonces sí tiene que empezar a mirar, ¿viste? ¿Yo para qué soy cristiano? Soy cristiano porque creo en Cristo, pero ¿para qué? ¿Cómo va a ser mi caminar? Más aún, ¿hasta cuándo voy a ser cristiano? Porque es que cristiano no es una moda, no,
El cristianismo es algo que va a durar por esta vida terrenal y por la eternidad. Si usted realmente tiene esa relación con el Señor Jesucristo. O sea, es una relación eterna. Si el Señor Jesucristo ya está en su mente, en su corazón, es para siempre. Porque si en algún momento alguien dice, no, yo no voy a seguir siendo cristiano, entonces ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? Hay personas que caminan y van detrás de un muñeco. ¿Y cuál es su fe? Un muñeco. No, hay que aterrizar. Hay que mirar realmente cuál es que es su fe. Su fe es cristiana y nuestro Señor tiene atributos. Él es espíritu, Él es inmutable, no cambia. Él es omnisciente, Él es omnipresente, es omnipotente. Él es amor, Él es justicia, ¿sí? Él es fidelidad. A través de Cristo tenemos reconciliación con el Padre. Yo no puedo limitar mi fe a un muñeco o a veces a un amuleto o a una empanada, porque no hay faltar el que tiene la fe en una empanada. Tiene que haber entonces un encuentro personal con la persona de Cristo y empezar a caminar conforme a lo que Él manda, porque hay una razón de ser. Tiene que haber una razón de ser en su vida. Algunos obedecen. ¿A quién? La palabra. A la palabra escrita. Porque la palabra es la que nos pone a todos en la misma línea. Porque es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces tiene que haber una forma de comunicación, es a través de la palabra. Pregúntese entonces en este momento de su vida, mi hermano y amigo, ¿usted qué ha hecho como cristiano? ¿Qué ha hecho como cristiano? ¿Qué hace como cristiano? ¿Y qué va a hacer como cristiano? Ahora, no estamos hablando de la salvación. No estamos hablando de la salvación. Porque la salvación es por gracia, no por lo que usted vaya a hacer. Pero usted como creyente sí tiene que tener claro qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a seguir haciendo en su vida. Mire, en Efesios, en el capítulo número 2, voy a permitir leerles literal como dicen los versículos 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿somos salvos cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, no nació de nosotros, sino de Dios, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque definitivamente hay personas que piensan que por las obras es que van a ser salvos, y no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Amén. Amén. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, lo normal, lo natural, es que una persona que ama al Señor Jesucristo está dispuesto a hacer buenas obras. Es algo natural, innato. Debería ser lo normal y lo natural para todos y cada uno de los creyentes. Vamos en sintonía con lo que el Señor manda y demanda. Para buenas obras, ojo, más aún, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Eso dice Efesios capítulo 2, los versículos 8, 9 y 10. Entonces, podemos hacer, hermanos, muchas actividades cuando entendemos que nuestra razón de ser, ¿cuál es nuestra razón de ser? Pero hay dos aspectos que nos muestra la palabra de Dios. Juan, hermano. Entonces, hay dos aspectos que nos presenta la palabra y la vamos a mirar hoy. Primero, la razón de ser de un creyente es adorar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Esa es una razón de ser, no hay más. El Señor va a demandar fidelidad. El Señor va a demandar
adoración. Que la gloria y la honra sean solamente para Él. La palabra de Dios nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber una adoración. Y el segundo aspecto que veremos hoy en esa razón de ser del cristiano es que tiene que servir. ¿Servir qué? Servir por amor. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El patrón, ojo, el patrón de todos y cada uno de nosotros es el mismo. El patrón es el mismo. Todos le servimos al Señor Jesucristo, no a los hombres. Entonces sí es muy importante entender que la razón de ser de un cristiano debe de ser alabar y glorificar el nombre del Señor y servir. ¿Y en dónde vamos a servir? ¿Será que hay un mundo real afuera que requiere que una persona que ama al Señor Jesucristo esté sirviendo? Amén. Si hay un mundo necesitado de Cristo. Ojo, a veces las personas dicen, no es que no tengo a quien hablarle. No, que no. Su familia, sus amigos, sus vecinos. Hay todo un entorno necesitado del Señor Jesucristo. Hermanos, somos respetuosos de las religiones, pero cada vez que usted como cristiano, como creyente, ve que alguien, muchas personas, siguen andando detrás de algo que es idolatría, hay trabajo por ahí, porque aún no han podido entender que el único digno de alabanza, gloria y honra es Jesucristo. Amén. Es el único, nadie más. Nuestro amor no puede ser un amor repartido. Es como si a mí, aquí el amigo Willington, llega y dice, es que yo tengo amores para Patricia, pero también tengo amores para fulana. Entonces, ¿será que eso sí es amor? Un amor repartido. Eso es un sinvergüenza, dice la hermana Diana. No, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no tiene más para dónde mirar. O si usted está mirando para otra parte, diferente al Señor Jesucristo, empiece a mirar bien, no se pierda. Ahora, en ese primer punto entonces, en adorar y glorificar, hay varias cosas. Y el apóstol Pablo entonces empieza en el versículo 21 diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Y dice, y el morir es ganancia. O sea, vivo o muerto, glorifica a Dios. Nosotros, vivos o muertos, debemos estar glorificando a Dios. ¿Sí? Eso es un punto importante, porque es que, miren, el apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios. Es un hombre que tuvo una conversión real y verdadera. Y podríamos decir que se puso la camiseta del Señor Jesucristo desde el comienzo y nunca se la quitó. Usted como creyente, como cristiano, ¿se ha quitado la camisa de cristiano? No se la puede quitar, no se la debe de quitar. Usted debe de saber que es a través de Cristo que usted va a tener una oportunidad de salvación, que es la única, y que su vida terrenal, en la medida en que usted sea obediente a lo que Dios le manda, usted va a tener bendiciones. Pero toda la gloria y la honra tiene que ser para Él, no puede ser para nadie más. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Una vida en sumisión. Él era sumiso, sometido a Dios. ¿Hasta qué punto realmente nosotros estamos sometidos a lo que el Señor nos manda en su palabra? Porque eso es lo que tiene que identificar. Era un hombre como en una constante y permanente obediencia a Dios. Eso era parte de esa gloria y de esa adoración que él hacía. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad propia. No la voluntad propia. Porque si Pablo hubiera seguido haciendo su propia voluntad, entonces hubiera seguido haciendo lo que hacía antes, cuando era Saulo de Tarso, cuando no él se había convertido. Cuando una persona llega a los caminos de Dios, entonces empieza a mirar y ve que lo de atrás es pasado y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. Lo que pasó atrás pasó. Hay que parar, como dice Alejo,
baila, ya no va más. Y aquí en adelante, entonces tiene que haber un caminar, y Pablo empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. El vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa identidad y esa pertenencia, y Pablo la tenía 100%. ¿Hasta qué punto, hermanos, nosotros realmente somos 100% cristianos? ¿Hasta qué punto el Señor Jesucristo realmente está viviendo en nuestra vida? Somos reflejo de lo que el Señor ha hecho. Nuestro modelo es Cristo, no hay otro modelo. ¿Cómo hemos de vivir entonces ese caminar? Más aún, dice el apóstol, y el morir, ¿sí? Y estar en tu presencia, para Él va a ser bueno. Pero el estar vivo es estar ya en presencia de Dios. Entonces, si muere, estará con Cristo. Pero si vive, va a ser provecho. ¿Provecho para quién? Para la iglesia. Y miren lo que sigue diciendo él en los versículos hacia adelante. Dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Sí. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué bendición aún para nosotros hoy. El Señor le permitió a Pablo vivir más. Vivir más, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo siguió haciendo una obra, siguió presentando el Evangelio, hizo unas cartas que hoy, en el año 2023, para nosotros son fundamentales. Y dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién le gustaría partir a la presencia del Señor Jesucristo? Amén. Amén. Y nosotros en forma física terrenal decimos, no, es que yo ya quiero estar con el Señor. Y algunas personas dicen, hombre, no, ¿usted cómo está llamando a la muerte? No, es que yo no estoy llamando a la muerte. Yo lo que estoy diciendo es que yo quiero estar en presencia del Señor ya. Yo quisiera que el Señor viniera hoy por la iglesia. ¿Qué tal? Que el Señor venga hoy por la iglesia. ¿Estamos preparados? Piense, ¿está preparado? Si el Señor viene hoy por la iglesia, porque los que no tengan un nuevo nacimiento, los que no hayan recibido al Señor Jesucristo, no parten con el Señor. Pero qué bendición saber que todavía estamos vivos, que podemos tener la presencia de Doña Blanca, que da discipulados por el celular. Qué bendición tener a todos y cada uno de los hermanos que alrededor de su familia todavía están compartiendo el Señor Jesucristo. Que un día domingo se traen dos muchachitos, que de pronto uno se fue, pero el otro volvió y está escuchando aquí la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Es beneficio para su familia que usted esté vivo. Es beneficio, es de bendición para todos y cada uno de sus familiares que usted ame al Señor. Por eso hay que traer a esos muchachos. Y por eso hay que decirle al marido, vamos para la iglesia. Y hay que decirle a la esposa, si es que el creyente es usted. Y por eso hay que hacer el esfuerzo y ir por nuestros amigos de la fundación y decirle, vengan, los invitamos, vengan a la iglesia. ¿Para qué? Para que escuchen la verdad. Para que escuchen la verdad bíblica. Y es que hay que adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, no hay más. El apóstol Pablo sigue diciendo en esta porción, y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario todavía estar vivo por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar más. ¿Por qué? Porque necesitan más instrucción. Por múltiples razones. Cuando una persona está sirviendo al Señor y está haciendo lo que el Señor le manda, y toda la alabanza y gloria es para el Señor abre puertas. Y uno antes se pone triste cuando cierran una puerta. Y uno se pone triste cuando uno dice, no, es que no vamos a hacer tal cosa, que es para edificación. Hombre, hágale. Es que hay que tener paciencia, tengamos paciencia.
pero ahí estamos firmes. Y el apóstol les dice, es que es necesario por causa de vosotros. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré. O sea, voy a estar vivo. Que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. ¿Provecho de qué forma? Espiritual. El provecho espiritual, la oportunidad que tenemos de alimentarnos, de comer, de saber que hay un hombre que ama al Señor y que va a transmitir y a contagiar lo mismo. ¿A quién? ¿Usted a quién le dice que usted ama al Señor? Alrededor de su familia lo hace. Dele toda la alabanza, la gloria y la honra al Señor. No hay otra forma. Para provecho y gozo de la fe. Ahora, ¿cómo es que adoramos y glorificamos al Señor Jesucristo hoy? Usted, ¿cómo es que alaba y glorifica el nombre del Señor? ¿En dónde lo hace? Lo hace en su familia, lo hace en su trabajo. No solamente es acá en la iglesia, no. Usted alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo alrededor de todas las acciones que usted hace afuera. Nosotros aquí en el domingo, en la semana, algunos solamente vienen el domingo, desde las 10 hasta las 12, 12 y media. O sea que su vida está en donde, está afuera, allá es donde más tiempo pasa, no. De todas las 24 horas de un día, usted 8 horas como mínimo está como dormidito. Y si usted llegó temprano a dormir, usted está glorificando a Dios, porque está dando un testimonio de orden, de disciplina. Qué lucha tan tremenda cuando los muchachos son las 1 o 2 de la mañana y no han llegado. Eso no es glorificar a Dios, ¿o sí? Eso es poner a sufrir a la mamá y al papá o a la familia, pero el resto de tiempo, porque son 16 horas de estudio, de trabajo, pero hay tiempos específicos, semana a semana, en los cuales usted, mi estimado amigo y hermano, puede adorar al Señor, puede dar testimonio de lo que usted es. Tiene que haber entonces una comunión con el Señor para que haya una adoración. Cuando nosotros como iglesia venimos a congregarnos como iglesia, estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Van a haber dificultades, muy posiblemente. Nos vemos sometidos a diferentes situaciones, pero le recomiendo algo: no deje de congregarse. El día domingo es el día del Señor, en el cual usted viene y se puede reunir con un grupo de personas que están buscando de Dios, que alaban y glorifican su nombre. Somos idénticos, con diferente nombre, pero idénticos, porque la cabeza es Cristo. Nosotros somos uno en el Señor Jesucristo, somos parte del cuerpo, pero la cabeza es Cristo y eso es lo que nos identifica. Es maravilloso. Si hay obediencia, si hago la voluntad de Dios y no la mía, estoy glorificando y alabando el nombre. Porque muchas veces la persona quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Está luchando, está en una pelea innecesaria. Cuando miramos el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y va a determinar 3 aspectos: en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es parte de la adoración a Dios, en que nosotros realmente vayamos en sintonía con lo que Él nos manda. Nuestro sacrificio, nuestro cuerpo es sacrificio vivo, en santidad, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ahí estamos adorando a Dios. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay algo importante, mis hermanos, y es que cuando nosotros tenemos esa adoración, esa alabanza a Cristo y esa glorificación solamente para Él, el Señor abre puertas.
El Señor abre puertas ¿para qué? Para que sus hijos, que lo alaban y lo glorifican, puedan servir. Puedan servir. Y ese es el segundo punto. Servir por amor ¿a quién? A Jesucristo. Hay algo importante. Hay que edificarse y prepararse en la palabra. Sí, claro. Claro que sí. Si yo voy a servir en la obra del Señor, tengo que saber qué voy a hablar. Tengo que tener un conocimiento. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo ¿para qué? Para servir, no para dividir, ni mucho menos para discutir. Cuando estamos sirviendo en la obra del Señor, todos nos debemos de preparar, pero que su vida no se vuelva una discusión, ni mucho menos el debatir y compartir y discutir cosas que a veces lo que hacen es dividir personas. Cuando nosotros entendemos que la razón de ser del cristiano es amar a Cristo, es alabarlo y glorificarlo, pero que es servir constantemente, ¿sabe qué estamos haciendo? Hacemos amigos. Hacemos amigos. Claro, porque es que nuestro idioma es el idioma del Señor Jesucristo. Pero hay personas que posiblemente, ¿qué hacen? Colocan muros de separación, dividen. Se dividen. A donde quiera que usted vaya, haga amigos, comparta de Cristo. A donde quiera que usted vaya, lleve palabras de esperanza, no de desesperanza. A donde quiera que usted vaya, dé palabras de ánimo. Ánimo, que sí se puede, muchachos. Tiene el Señor Jesucristo poder para restaurarlos. Amén. Amén. Ahí hay un hombre restaurado por el Señor. Y si el Señor pudo restaurar a Wellington, puede restaurar a cualquiera de ustedes, ¿o no? Ahorita al finalizar el culto se sienta con el caballero. Levante la mano para que lo conozca. Siéntese, ¿no viste? Entonces sí tiene poder el Señor Jesucristo. Jaime, ¿tiene poder el Señor Jesucristo? Hernán, ¿tiene poder el Señor Jesucristo? Diana, ¿tiene poder el Señor Jesucristo? Daniel, ¿tiene poder el Señor Jesucristo? Amén. Gloria, ¿tiene poder? Amén. Lina, bueno, me gustaría preguntárselo a todos. Lo que pasa es que hay unos que son más transformados que otros posiblemente, porque es que cuando a uno el Señor lo saca del pantano y lo saca y queda limpiecito, dice, increíble, eso es un milagro. Sí, el verdadero milagro es que el Señor transforma. Pero ojo, ahí es donde todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener la firme convicción de servir a Cristo, porque esa es la verdadera razón. Usted tiene que alabar y glorificar el nombre del Señor, porque si no lo alaba y lo glorifica, entonces está desaprobando a Dios, lo tiene por allá. Y muchos pueden tener al Señor como un amuleto, como algo ahí guardado. A ver, mi plan B, por si me duele, por si de pronto hay un incendio, voy y busco el bombero para que me apague el incendio. No, tiene que habitar Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezar a caminar, porque hay un mundo que necesita a Cristo. Y ese servir a Cristo tiene que tenernos a nosotros como preparados, listos y dispuestos. Tres aspectos: preparados, listos y dispuestos. ¿Preparados en qué? En la palabra. ¿Listos a qué? A hacer la voluntad de Dios. ¿Y dispuestos a qué? A ser usados por Dios. Y el Señor nos va a usar, hermanos. El Señor lo va a usar a usted en cualquier parte donde usted vaya, porque usted lleva un mensaje único, un mensaje de amor y de esperanza. Tan buenos, tan hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y resulta que eso es un privilegio para todos. Lo harán en sus familias, lo harán en sus barrios. Yo no sé a dónde lo va a llevar el Señor a usted. No sé a dónde lo va a llevar a usted, pero lo va a llevar. Amén, Esteban. Amén, el Señor nos va a llevar y nos prepara de múltiples maneras, y utiliza maneras que nosotros ni siquiera podríamos entender. Hay personas dispuestas, pero no están preparadas. Hay personas dispuestas, pero no están preparadas. Y hay otros preparados, pero no están dispuestos. ¡Qué lucha, ¿no? ¡Qué lucha en el ser humano! Cuando estamos preparados, debemos estar listos para hacer la voluntad de Dios.
y tenemos que estar dispuestos a dejarnos ser usados por Él. Aquí el apóstol nos va a mostrar varias cosas. Los versículos en el punto número 2 estamos, servir con amor a Cristo. Y aquí hay una porción que es maravillosa, los versículos del 27 al 30, miren lo que dice, porque es que el apóstol va a entrar a determinar 5 aspectos, que en ese servir van a determinar que nosotros realmente tenemos que estar en sintonías con el Señor, no con el mundo, porque hay un mundo mundano, hay una realidad terrenal, carnal, que llama, que absorbe, y las personas se dejan perder, aún dentro de la iglesia. Y los versículos 27 en adelante, miren lo que dice. Solamente, dice el apóstol, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que yo esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, es a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esto es una parte muy ilustrativa. Y hay 5 aspectos. Dice, que se comporten. ¿Cómo? ¿Cómo es digno del Evangelio? Primero. Segundo, que oiga. Que cuando yo pregunte por ustedes, oiga, que están como firmes en un mismo espíritu. O sea, hablando el mismo idioma. Unidos por Cristo. Tercero, combatiendo. ¿Combatiendo qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, como iglesia, como creyentes, es que el Evangelio es Cristo. Y entonces dice él que estén unánimes, combatiendo, yendo todos como hacia el mismo lado, combatiendo. Cuarto, dice, en nada estén intimidados, en nada. ¿Frente a quiénes? Frente a los que se oponen al Evangelio de Cristo. Porque aún hay personas que se oponen al Evangelio. Claro, pueden haber familia. Vean a este. Ya usted se me va a volver un fanático. No, y se oponen. Y hay otros más directos. No, por allá ni vaya. Pero el creyente, toda la iglesia, va a tener oposición. Sí. Ahora hay un quinto aspecto, y mire, esto téngalo presente. Ojo, hermanos, que por su gracia creceremos en Él, creer en Él, creceremos en Él, pero no solamente eso, y padeceremos por Él, padeceremos por Él. Cuando miramos el primer aspecto, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, miren hermanos, la palabra, qué bendición es tener toda la palabra escrita. En 2 de Timoteo, en el capítulo número 2, los versículos 19 en adelante, dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Tiene que andar la persona como una persona digna del Evangelio de Cristo. Y todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad, de todo pecado, o mejor, ni diga que es cristiano. Porque si usted va a servirle al Señor, usted lo tiene que hacer consciente, sabiendo que su testimonio, hablado y vivido, habla de usted. Ese es el que habla realmente de usted. Y dice el 21 de ese capítulo 2 de Timoteo, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil, hermanos. ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, comenzamos a ser útiles? En la obra del Señor, porque es el Señor el que va abriendo las puertas, siendo fieles, hablando el mismo idioma. Pero más aún, dice el apóstol, ojo, que oiga de ustedes. ¿Cómo? Que están firmes en un mismo espíritu.
¿Y cómo hacer para andar en un mismo espíritu? ¿Es que estemos hablando el mismo idioma? Es que el patrón es el mismo. El patrón para todos es el mismo. En 1 Corintios, en el capítulo número 1, el versículo 10, miren lo que dice, hermanos. El apóstol escribe a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad griega con unas características muy particulares. Había idolatría, había toda una adoración a la sexualidad, había todo un desorden hacia lo material, había gnosticismo, había pensamientos, hermanos, había de todo. Pero había una iglesia en donde el Señor transformó personas. El apóstol Pablo estuvo allá y en el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es muy importante, hermanos. Cuando nosotros amamos a Cristo, nuestro camino es Cristo. Miren, esa porción de la palabra de Dios que tenemos en ese muro es de gran bendición. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que hablar ese mismo idioma. No hay otro camino, no hay otra verdad diferente a la que Cristo nos muestra en su palabra. No hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. ¿Cómo hacer entonces para que todos vivamos en esa misma línea? Tiene que haber humildad, tiene que haber sujeción, tiene que haber amor, tiene que haber el deseo firme de servir por amor al Señor. No que uno dice una cosa y que otro dice otra. No. Ese es un mundo en desorden, dividido. No debe de ser así. Combatiendo, sí, unánimes por la fe del Evangelio. Tiene usted que tener la armadura, porque es que va a haber un combate. Un combate, claro, tenemos que defender el Evangelio de Cristo, amén. Claro, hay que compartirlo, hay que hablarlo, hay que decirlo permanentemente. No podemos bajar la guardia, ni en nuestra casa, ni en nuestro barrio, muchachos de la fundación. La única alternativa real, verdadera y duradera para salir de la adicción se llama Jesucristo. No hay más. Ábranle su corazón al Señor, recíbanlo como Señor y Salvador y empiecen a dar pasos de obediencia y el Señor los bendice. Pero si la persona va aparte, entonces, ¿qué propósito hay? Ahora, si la vida ya ha sido transformada, su vida ha sido transformada por el Señor, usted debe servir. Debe dar testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Y para nada intimidados por los que se oponen. Claro. Segunda de Timoteo 1:17 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces la persona no está desarmada, no, ni intimidados. Y por su gracia creceremos y padeceremos. ¿Por qué? Por Él. Mire lo que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. O sea, es que hay una razón. Si usted eligió recibir, seguir y servir a Cristo, sepa que no solo usted cree en Él, sino que también va a padecer por Él. Va a padecer por Él. Y eso es parte integral de cada persona que entiende que su razón de ser como cristiano es servir. Vamos a tener muchas situaciones, hermanos, pero vamos a estar respaldados, apoyados, guiados por el Señor, porque Él lo prometió. Amén. Y lo creemos. Yo lo creo. Yo quiero caminar una vida siempre confiado en Él. Ahora, miren, hermanos, estas actividades y esto que acaba de mostrarnos la palabra de Dios, estas actividades son para los vivos, a los que están vivos. Estas no son actividades que hace un muerto no la puede hacer. Y usted tiene que empezar a mirar cómo es que es su situación como cristiano, porque de repente usted puede ser un cristiano muerto, o usted es un cristiano vivo. Si usted va conforme a lo que el Señor le manda, usted está vivo. Sepa que en su entorno definitivamente hay algo para hacer.
Usted puede servir en la obra, no necesariamente dentro de la iglesia. Afuera es donde realmente vamos a estar expuestos y donde podemos y debemos de servir, porque el servir a Cristo es para vivos, no es para muertos. El muerto pues no hace nada. Y el Señor permite en su voluntad, porque es la voluntad de Cristo, porque Él pone tanto el querer como el hacer, por su santa y divina voluntad, servir dentro o servir afuera. Órele al Señor, órele. ¿Para qué? Para que el Señor sea abriendo puertas en su caminar, en su entorno, en su barrio. Órele al Señor, que el Señor le permita a usted poder dar testimonio de lo que es su vida como cristiano. Porque si su razón de ser es alabar y glorificar al Señor, usted va a servir con amor y lo va a hacer permanentemente. Hay muchas formas. Inicie un grupo de estudio bíblico en su casa. Abra la puerta de su casa, una mesita, y ponga una Biblia. Invite a los vecinos. Vecino, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos haciendo un discipulado. Se llama la historia de la esperanza. Algo que todos nuestros vecinos deben de saber. Prepárese. La hermana Diana está haciendo la historia de la esperanza. Y los días martes, jueves y viernes lo podemos hacer. Hágalo, hermano. Para que usted en el entorno natural de su casa, usted esté compartiendo el Evangelio. Puede hacer un club de valores. Un club de valores. En donde usted abre la puerta y a niños les empieza a enseñar valores bíblicos. ¿Será que los niños de hoy día necesitan escuchar que hay valores? Ahora, les enseñamos que obedezcan o no obedezcan. Ya eso es otra cosa, pero hay que hacerlo. Si no nos podemos quedar manicruzados. Invite a una persona adicta. Dígale, venga, los días sábados en la iglesia donde yo me congrego, se está dando un discipulado. Se llama, ¿cómo? El discipulado del alma. Hermana, ¿cómo le pareció el discipulado ayer? Francisco, ¿cómo le pareció? ¿Es necesario? ¿Será que nuestro entorno necesita que nosotros como creyentes nos podamos sentar con una persona y decirle, venga, usted tiene una oportunidad, se llama Cristo, hay una esperanza, crea en ella, recíbala, crea y entréguese? Es un proceso, pero hay que edificarse, mis hermanos. Y son muchas las formas. De repente, cuando usted empieza a quitar la música, que es una música mundana, usted está sirviéndole al Señor y va a dar testimonio. Quite la música mundana y empiece a cambiarla y a tener, ¿qué? Himnos y cantos espirituales. De repente nos dirán, este se enloqueció. Como nos colocaba de menos los reggaetones, si no nos los volvió a colocar. Hombre, es que yo estoy haciendo un cambio radical. ¿Sabe que aún con eso usted le sirve al Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio necesario. No estoy en contra de algunos ritmos, no, cada persona tiene un gusto y eso se lo respeta, pero cuando estamos caminando y entendemos que nuestra razón de ser es alabar y glorificar al Señor, sí tenemos que empezar a mirar qué estamos haciendo, ¿o no? Es definitivo, tenemos que ver. Así pues, mis hermanos, en su vida lo invito, adore y glorifique en todo momento de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Sea fiel en su vida en todo y tenga una vida de cristiano, de servicio, profesión o oficio cristiano, sirviendo a Dios. Amén. Amén. Profesión o oficio cristiano. En estos días me preguntaron, ¿y usted a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Y entonces ya me ha tocado ir porque yo tenía una profesión. Y entonces yo, ¿y cómo es la vida del cristiano? Piense por un momento, si usted le ha servido al Señor y si usted le pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿Usted qué responde? Amén. La hermana dice, a llevar el Evangelio. ¡Ah, qué bueno! Algunos dirán, ¿a sufrir? No ha de faltar el que diga que sufre como cristiano, ¿no? A sufrir desengaños y decepciones. No me falta sino que me den patadas. No. Profesión o oficio, traer personas a los pies de Cristo. Invitar, porque el Señor es el que va a hacer la obra. Y en eso tenemos, mis hermanos y amigos, que estar firmes todos los momentos.
mientras se dejen invitar, hermana Amparo, a la iglesia, tráigalos. Nos llenaremos de paciencia. Vean, para mí es una sorpresa ver hoy a Alexander. Hemos hablado, se creció este muchacho, véanlo, que el Señor lo bendiga. Ahora, hoy hay aquí un grupo de personas, y si entre todos los que están, alguien no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es el momento de tomar decisión. Y si usted en su mente, en su corazón dice, yo necesito al Señor Jesucristo en mi vida, lo invito a que levante su mano, levante la mano, y estaremos orando por usted. Si usted dice, yo necesito de Cristo, yo recibo al Señor Jesucristo, y esta iglesia estará orando por usted, la palabra de Dios es expuesta. Y hay un momento definitivo en la vida de todo ser humano, y es cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos y amigos. Vamos a finalizar con una palabra de oración, y luego vamos a cantar un hermoso himno. Anhelo trabajar por el Señor. Si es un anhelo en su corazón trabajar por el Señor, pero ojo, no se aguanten mucho las ganas. No, hay que trabajar. O sea, hay que entrar a la acción, que no se quede solamente en el pensamiento y en el querer. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso de poder compartir tu santa y divina palabra, Señor. Permite que en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, quede albergado y definitivo con convicción ese deseo firme, Señor, siempre en nuestra vida terrenal, de alabar y glorificar en todo momento tu santo y divino nombre, Señor. Permite que a través de tu palabra, de este manual de conducta y esta guía espiritual, estemos siempre ajustados, Señor, a lo que es tu voluntad y no la nuestra. Que podamos caminar una vida en santidad, en adoración, en reconocer y glorificar tu nombre, Señor, tu obra maravillosa, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, y tu guía constante, tu instrucción, Espíritu Santo. Ayúdanos, bendícenos, permítenos a todos y cada uno, Señor, poder servir en tu obra, en la forma en que tú dispongas, Señor. Pon en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos el deseo firme y decidido de servir, de poder compartir tu evangelio, tu santa palabra, Señor, y que muchas personas puedan venir a tus pies, y que tú transformes la vida de todas y cada una de las personas, Señor, y que haya esa convicción definitiva y firme el resto de sus vidas, Señor, porque hay una promesa grande, una promesa celestial, una vida eterna a tu lado, Señor, y esperamos tu pronta venida. Ven por tu iglesia, Señor, de nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno. Dice, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
Que la paz, la gracia y la misericordia estén con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.